Muy buenas a todos y bienvenidos a Due Diligence, tu podcast sobre carreras profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu Riera, tengo 3 años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de equities en un fondo de inversión en Londres. Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de Ingeniería Industrial y analista en un hedge fund basado en Ámsterdam. Y yo soy Jorge Robles, tengo 4 años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Due Diligence. Hoy con nosotros tenemos a un gestor de fondos. Se trata de Luis García. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien. Está también con nosotros Alex, por supuesto. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, simplemente para introducir un poco el perfil de Luis, la verdad que hoy va a ser un podcast muy interesante porque nos va a contar su experiencia, que es bastante diversa en el mundo de las finanzas, así que yo creo que vamos a poder sacar conclusiones de toda su carrera profesional en distintos ámbitos. Así que nada, un poco porque todos tengáis el overview general de su background. Luis, ¿qué estudiaste tú y por qué? Bueno, primero, Jorge, Alex, daros las gracias por la invitación. Me parece pues eso, que podemos pasar un rato interesante y sobre todo esperar que eso sirva a vuestros oyentes en esta iniciativa tan bonita que habéis tenido y tan interesante y que a mí desde luego me hubiera gustado que existiera cuando empecé. Y contestando ya a tu pregunta, que iba precisamente sobre eso, ¿no? sobre cómo empecé, yo estudié, bueno, tuve que decidir qué carrera estudiar y como muchos de vosotros o de vuestros oyentes, pues con 17, 18 años no lo tenía excesivamente claro, así que me comentaron que aquello de administración y dirección de empresas y economía pues valía un poco para todo y dejaba abiertas varias salidas. Así que es verdad, ¿no? Muchos inversores cuentan, sí. Incluso en vuestro caso, ¿no? Que de muy pequeños lo tenían claro, compraban acciones, tal. No, mi pasión fue un poco más tardía. Entonces, en ese momento, pues bueno, me aconsejaron, y un poco por descarte, ¿no? Que aquello de economía, administración y dirección de empresas eran carreras que daban buenas salidas. Y en eso empecé. El enamoramiento por todo este tema de la inversión pues vino bastante después. Yo estudié economía en la Universidad Francisco de Vitoria, que está en Madrid, que es donde yo vivo. Por aquel entonces las carreras eran de 5 años todavía y a partir del cuarto o 5 año pues ya empecé a plantearme qué es lo que quería hacer después, ¿no? Y en aquel momento pues mi idea fue seguir formándome y pasar a estudiar un máster. Y en unas prácticas que estaba haciendo en el Instituto de Estudios Económicos, pues me hablaron de un máster que había fundado hace unos años el Banco de España, que era el del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, o el CENFI. Este es un máster en Economía y Finanzas algo más cuantitativo, y el CENFI es un centro del que la verdad se habla poco para lo potente que es, ¿no? Tenemos la suerte de tener ahí en el centro de Madrid, al lado del Retiro, un centro de formación en el que casi todos los profesores pues, han hecho sus doctorados en Estados Unidos, en universidades de las top, o si no en Reino Unido, en universidades europeas de mucho prestigio. Y es un centro de formación en economía que en cuanto a los currículum de los profesores, pues probablemente esté entre los 2, 3 más potentes de Europa. Y sin embargo no es nada conocido, ¿no? No se le da tanto publicidad como a otros sitios. Yo si te soy sincero, es verdad que no lo conocía. Sí, no, total, pasa mucho y de hecho yo no lo hubiera conocido si no hubiera sido por una casualidad de la vida, ¿no? Ya digo, es un centro que en la enseñanza de economía pues tiene la suerte de tener a algunos de los mejores profesores que tenemos y bueno, pues para quien quiera esa orientación un poco más cuantitativa, incluso una vía para luego ir a estudiar un doctorado a Estados Unidos o a Inglaterra, pues quizás sea el mejor sitio, ¿no? El sitio donde ir. Son muy exigentes en cuanto a las calificaciones, yo pues tenía la suerte o el mérito que durante la carrera me había ido bien y tenía unas buenas calificaciones en la carrera, logré entrar y a partir de ahí estuve 2 años estudiando el máster y me especialicé en la parte de macroeconomía y de finanzas y bueno, pues sobre todo me sirvió para abrir la mente, estructurar el pensamiento y aprender cosas de las cuales, pues bueno, ya comentaremos luego después, unas uso más y otras uso menos, ¿no? Para ser sincero a día de hoy. Okay. Y eso, perdona, que te interrumpa, ¿eso lo hiciste ya al salir de la universidad? ¿Lo compaginaste?
¿O estabas trabajando? No, fue seguido. Fue seguido. Fue nada más terminar la universidad. Bueno, durante el 5º año pues hice el proceso de selección del máster y nada más terminar la universidad pues me dijeron que me habían aceptado y pues terminé la carrera en junio, julio y empecé el máster en septiembre. Y a partir de ahí fueron 2 años. El primer año era un poco más general e introductorio a asignaturas tipo econometría, estadística, matemáticas que ibas a utilizar más adelante, y en el segundo ya elegías especialidad. Y pues por aquel entonces estaba mucho más atraído por la macro que por las finanzas, pero por aquello de que tenía que elegir alguna otra asignatura más, elegí las de finanzas también. Y en ese segundo año pues ya fui transformando un poco mi interés desde el análisis macroeconómico puro a un poco más el análisis financiero. Genial. Y luego, de ahí entiendo que diste el salto allá a un banco o estuviste ya, o seguiste formándote. Efectivamente, o sea, es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de que yo empecé ese máster en el año 2007, que todavía era más o menos un buen año en términos de mercado laboral, pero ya en verano de 2008, que era el verano entre el primer y segundo año de máster, pues yo tuve que hacer unas prácticas y como por aquel entonces me gustaba, como os he dicho antes, me gustaba más el análisis macroeconómico, pues me comentaron que una de las mejores prácticas que había era las de la Oficina Económica de Presidencia en Moncloa, y entonces yo las solicité, me aceptaron y para ella que fui, ¿no? Entonces siempre cuento que tuve, pues no sé si las... Yo creo que a la larga, porque pude el 2018, el verano de 2008, con la quiebra de Lehman, etcétera, etcétera, desde la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno en España, ¿no? Y luego cuando terminé ese segundo año de máster y salí al mercado laboral, pues era el año 2009, verano de 2009, y las cosas ya se habían empezado a complicar bastante, aunque menos de lo que se complicarían después. Entonces, la verdad es que lo normal era que mis compañeros de promociones antiguas del máster pues salieran ya con 3 o 4 ofertas, y sin embargo ese año pues recuerdo que tardamos, tampoco mucho, pero tardamos 2 o 3 meses, incluso más, 4 o 5 meses en empezar a colocarnos ya en empresas. Y bueno, la verdad es que aproveché ese periodo para seguir una investigación que había iniciado durante el máster. Pues el último trimestre lo dedicábamos a hacer una tesina, que era ya por entonces sobre gestión de carteras. Y bueno, pues como tuve esa fase hasta que encontré el trabajo que me convencía más, pues recuerdo que lo dediqué a seguir investigando con el que era mi tutor y que luego fue coautor de un paper, que era Richard Lugar, que era un profesor que él estaba en la Universidad de Emory en Atlanta, pero bueno, ese año estaba de visitante aquí en el CENFI en Madrid. Y bueno, seguimos investigando un poco más. Recuerdo que ese paper luego fui a presentarlo a algunos sitios, entre ellos pues del que mejor recuerdo guardo es del Banco Central Europeo, pero también estuve en la Universidad de Múnich, de Varsovia, en la Asociación Española de Finanzas aquí, y ya pasado esos 3-4 meses, pues tuve la suerte de empezar a recibir alguna solicitud más de entrevista en los sitios donde había mandado el currículum, y finalmente, pues en el mes de diciembre, me parece que fue, ya sí entro a trabajar en Banco Santander, que fue mi primer empleo. Qué bueno. ¿Y a qué te dedicabas ahí en el Santander? Pues algo bastante diferente a lo que me dedico ahora, ¿no? Que es, allí empecé, ¿no? Y quizá eso es bonito, como tú decías en la introducción, porque la verdad es que soy un ejemplo de gestor de inversiones que no ha empezado en esto y que descubrió su pasión de manera tardía y me dio tiempo a ir pasando por departamentos muy distintos. En Banco Santander entré en el departamento de riesgos y dentro del departamento de riesgos, en el de riesgos de mercado. Banco Santander tiene un departamento de riesgos de mercado global en las oficinas centrales en Boadilla, y desde ahí se coordinan los departamentos de riesgos locales de las distintas unidades. De Madrid, por supuesto, pero también de Brasil, que es muy importante dentro del negocio de Banco Santander, de Reino Unido, de México, de Estados Unidos, en fin, de todas las distintas unidades. Y dentro de eso, pues básicamente lo que hacíamos en mi pequeña unidad dentro de ese gran departamento era focalizarnos en la admisión de nuevas operaciones en las que participaba el banco. Y, por ejemplo, cuando el banco iba a hacer de asegurador en una colocación de bonos, ¿no? Si había una empresa que quería financiarse en el mercado de deuda y lo quería hacer emitiendo bonos y quería que un banco asegurara esa operación, en el sentido de que si no encontraba suficientes inversores, pues el banco compraría el resto de la emisión, pues nosotros evaluábamos los riesgos, veíamos si la emisión tenía un precio que podía ser atractivo para otros inversores, si el banco tenía suficiente apetito
como para, si no encontraba inversores a los que colocar la emisión, comprarla a él, etcétera, etcétera. Y pasaba un poco lo mismo con otros nuevos productos que quería lanzar el banco, ¿no? Yo recuerdo en esos años, pues, por ejemplo, ahora que algo es muy normal, que son las tarjetas contactless, ¿no? Pues pasaba por una cosa que se llamaba el Comité de Nuevos Productos, ¿no? Y recuerdo pues, que eso en su momento me sorprendió bastante. Límites de riesgo para las operaciones que podía hacer el banco en tesorería con determinados bonos de otras empresas, etcétera, etcétera. Era, ya digo, el departamento de riesgos era un departamento que básicamente daba apoyo a otros departamentos más de negocio, donde se generaba el negocio del banco, y nosotros lo que hacíamos era un poco pues, fijar los límites para que dentro de esas operaciones pues, no hubiera excesiva concentración en determinados sitios, determinadas compañías o determinados sectores a los que pensábamos que convenía que esa exposición pues, estuviera más controlada y más limitada. Y por entender un poco cómo valorabais el riesgo o digamos, cómo hacíais los análisis, ¿era algo más macro o lo que hacíais era ya meteros en detalle de las compañías, del balance, de analizar los riesgos potenciales que tenía determinada exposición a determinadas compañías? Había un poco de todo. Dentro de ese departamento de riesgos, luego había otro. Yo ya he dicho que yo estaba en la parte de riesgos de mercado, con lo cual veíamos riesgos que tenían que ver más con variables de mercado, tipo de interés, tipo de cambio, claro, etcétera. Y luego había otro departamento que era el de riesgo de crédito, donde había un equipo bastante grande de analistas, que esos sí que hacían algo más parecido a lo que hago hoy en día, que es meterse dentro de las compañías, mirar los estados financieros y analizar. Y analizar cuál era la capacidad de esas compañías pues, para repagar una línea de crédito o para repagar o para pagar los cupones y el principal de un bono, etcétera, etcétera. Y nosotros, pues bueno, éramos más agregadores de todo ese tipo de información, de la información de las más microeconómica, por así decirlo, de las compañías y también de la información más macroeconómica sobre variables de mercado que son, pues nos lo pasaban o bien de un servicio de estudios o de otras áreas del banco. Claro, o sea que si alguien, digamos, está más interesado dentro de la parte de riesgos en lo que es un análisis más del crédito, riesgo de crédito que puede tener las compañías, ese primer puesto de trabajo que tú tuviste estaba más enfocado en algo más macro, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente, sí. Tiene que ver más con variables macroeconómicas de las que hablamos y nosotros no entrábamos a mirar los balances de las compañías. Eso lo hacían más los compañeros de riesgo de crédito. Y luego, pues dentro de ese departamento de riesgos había también gente que se encargaba del riesgo de liquidez, en fin, de solvencia. Por aquel entonces estaba incluido dentro del departamento de riesgos. Había bastante gente que se dedicaba a mirar pues, otros riesgos y a dar soporte a las áreas de negocio. ¿Y luego hacia dónde te moviste? Pues bueno, yo estuve en este departamento de riesgos de mercado como 2-3 años, cambiando de funciones de manera interna, porque sí es verdad y quizá conviene decirlo para nuestra audiencia, que son departamentos en los que uno acaba siendo muy especialista de una determinada cosa, ¿no? Normalmente los grandes bancos pues, tienen departamentos de riesgos gigantes y luego equipos muy pequeños que se van encargando de una parte de esa cadena productiva, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues aquello me gustaba, pero es verdad que quizá no era lo que me apasionaba. Y empecé a decantarme un poco más por el lado de las inversiones, ¿no? Y sin todavía tener muy claro exactamente dónde quería acabar y sin tener muy claro cómo quería acabar, ¿no? Qué tipo de inversión quería acabar haciendo, que eso llegó más tarde. Pero bueno, el caso es que empecé a mirar pues, qué tipo de cosas estudiaba la gente que quería ir a departamentos de negocio o que quería ir a departamentos de inversión. Y claro, cuando buscas algo de eso, pues lo primero que te sale, ¿no? El gold estándar es la designación CFA, ¿no? CFA o Chartered Financial Analyst, que es un grupo de 3 exámenes que prepara y organiza el CFA Institute, que está en Estados Unidos, en Virginia, y que está pues, comúnmente aceptado como quizá la designación o la calificación de más valor para los profesionales de la industria de la inversión y las finanzas. Totalmente de acuerdo. Sí. Desde aquí aprovecho para comentar que yo creo que haremos un capítulo en detalle para explicar bien, no sé si solo del CFA, pero seguro que el CFA con un MBA para que todos entiendan un poco qué oportunidades tienen aquellos que no quieran directamente saltar al mundo laboral y que prefieran seguir formándose. Totalmente de acuerdo. Sí, las diferencias que hay entre una cosa a otra y cómo se pueden complementar. Sí. Incluso hay otras titulaciones. Por ejemplo, si uno quiere seguir con esa carrera dentro de riesgos, pues existe el FRM, ¿no? El Financial Risk Manager, etcétera, etcétera,
que quizá es un poco más especializado para ese tema. Pero si alguien se quiere dirigir a la parte de inversión, probablemente el CFA, aún duro, pues a nivel global es la más reconocida. Y tú te lo sacaste, claro, me imagino te lo sacaste compaginándolo con el trabajo. Sí, efectivamente. Eso sí que tiene mérito. Sí, es complicado, pero bueno, es asumible, porque es verdad que los exámenes del CFA, yo siempre digo lo mismo, no son complicados desde un punto de vista de la teoría que se ve allí, o sea, quiero decir que nadie espere ver integrales dobles ni ninguna cosa con una complejidad matemática excesiva, pero lo más complicado es que necesitas tiempo y constancia para estudiarlos, porque lo que sí que son es muy largos en cuanto al temario que abarcan. Sí, son 3 niveles, el nivel 1 tiene convocatoria tanto en junio como en diciembre, o al menos cuando yo lo estudiaba, y el nivel 2 solamente tiene convocatoria en junio. Yo creo que eso sigue así, más o menos. Son exámenes... Sigue siendo, sí. Efectivamente, son exámenes, el nivel 1 y el nivel 2 son tipo test, 100%, y el nivel 3 pues tenía una mezcla. Había una sesión por la mañana que me parece que era escrita y la sesión por la tarde era tipo test, o viceversa. Pero bueno, combinaba esas dos maneras de examinar. Entonces, sí, yo lo hice mientras que estaba estudiando y aparte preferí meterme la paliza y intentar ir a asegurar lo máximo posible. Y bueno, pues ahí, cuando uno se mete a estudiar el CFA, tiene que más o menos tener en la cabeza que puede ser que pues, uno tenga un mal día o simplemente no haya podido prepararlo bien y pueda fallar en un año o 2, y eso supone esperar hasta el año siguiente. Y yo ahí tuve bastante suerte y pude hacer el nivel 1 en diciembre de 2011, el 2 en junio de 2012, el nivel 3 en junio de 2013. O sea, no, tuve la suerte de no caer en ninguna de esas. Bueno, la suerte y el haberlo estudiado, pero bueno, que aparte de haberlo estudiado, pues necesitas que ese día no te duela la cabeza y estés lo suficientemente inspirado, ¿no? Aquí sí que aprovechamos para decir que siempre decimos que el mundo financiero es un mundo competitivo y que tener trabajos buenos pues requiere esfuerzo. Pues yo creo que Luis es el claro ejemplo de que tenía ya un trabajo bueno y encima estudiaba el CFA, que es una paliza brutal, precisamente para tener luego, pues oye, llegar donde ha llegado. Así que es importante que la gente sepa que claro, que los trabajos no vienen de forma gratuita, sino que vienen con esfuerzo y con trabajo. Normalmente, efectivamente, se requiere trabajo y esfuerzo. Es verdad que luego es una combinación también de trabajo, esfuerzo y esa pizca de suerte y de estar en el lugar adecuado que necesita todo el mundo, ¿no? Y, oye, pues que te respete pues, la salud y lo puedas preparar bien, que tengas una vida personal que te permita compaginar las dos cosas, ¿no? Yo justo, pues oye, cuando empecé a estudiar el CFA, pues llevaba unos meses de relación con la que ahora es mi mujer, ¿no? Y pues Se puede decir que os lo habéis sacado los dos, ¿no? Ella también es CFA. Ella, eso se dice en todas las cenas de CFA, que tanto mérito tienen lo que se lo sacan como las parejas. Y es verdad, ¿no? Es lo que dice Munger muchas veces, ¿no? Que no sé si luego hablaremos de él, de Charlie Munger, del socio de Warren Buffett, que la importancia de tener el socio adecuado no solamente en la vida profesional, sino también en la vida personal, ¿no? Y una persona que te entienda, que lo comprenda. En este caso, ella también trabaja en la industria de las finanzas, con lo cual sabía de qué iba el tema. Y bueno, pues tuve la suerte de que, oye, me apoyara desde un punto de vista no solo anímico, sino también logístico, ¿no? De preparar las cosas. Y bueno, pues porque, claro, básicamente yo trabajaba de 9 de la mañana a 7, 7 y media, 8 de la tarde muchos días, y los ratos de estudio pues eran básicamente los fines de semana o muchas de nuestras vacaciones. Pero bueno, yo creo que ese esfuerzo valió la pena y luego pues eso, tuve la suerte de que justo los días del examen pues estuviera más o menos inspirado y poder sacarlo, y en junio de 2013 ya apruebo el tercer nivel y ahí doy el siguiente salto en mi vida profesional. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que este es un tema importante, ¿no? También recalcar que pueden ser trabajos que a la gente le atraen mucho pues por diversos motivos, pero que también hay un sacrificio muy grande detrás y es un mundo hipercompetitivo, ¿no? O sea, estás hablando de salir del trabajo por la tarde ya pues a las 7 y ponerte a estudiar y estar estudiando pues durante meses para después ir a un examen que también es un día entero, o sea, es una paliza enorme. Yo creo que esto, el coste de oportunidad a nivel pues de vida, tiene que tenerlo en cuenta quien se quiera meter en esto, porque yo creo que muchas veces la gente no es quizás del todo consciente, ¿no? No, te tiene que gustar y te tiene que apasionar, sí. Te tiene que apasionar, sin duda. Sí, yo creo que eso es fundamental. Que la gente que nos escuche, si no lo tiene muy claro y que diga, vale, esto me encanta, pero estoy dispuesto a sacrificar muchas horas de mi vida, que al final no es un sacrificio, ¿no? Porque si te gusta, pues lo vas a hacer con una motivación enorme. Pero yo creo que es un punto importante.
Y bueno, saltando un poco a tu siguiente puesto ya, Luis, creo que después estuviste en BBVA en la parte de Equity Research, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco en qué consistía ahí tu trabajo y hacia dónde te enfocó esto? Me imagino que ese fue como el primer paso para después gestionar, ¿no? Sí, efectivamente. Pues, bueno, primero contar que precisamente, por lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ese esfuerzo del CFA y también el esfuerzo del máster del CENFI fueron lo que me abrieron las puertas al equipo de análisis de BBVA, que no suele ser fácil entrar en este tipo de equipos de análisis porque son reducidos, eran como 11, 12 personas, y la mayor parte suele ser gente ya más senior, que tiene más años de experiencia, que viene de otras casas de análisis, y ahí pues gente de mi edad en ese momento pues éramos bastante pocos, entonces tienes que tener la buena preparación en el currículum y luego pues ese punto de suerte de poder acceder a ese tipo de ofertas. Y oye, pues coincidió que estaban buscando una persona, coincidió que la directora del equipo de análisis había estudiado el máster del CENFI también unos cuantos años antes y entonces pues lo conocía y valoraba ese tipo de formación y tuve la suerte de entrar. Por explicar a nuestros oyentes lo que se hace en un equipo de equity research o de análisis de renta variable en un banco de inversión, pues básicamente es analizar compañías que están cotizadas para emitir recomendaciones de inversión sobre sus acciones. Normalmente son equipos que están divididos por sectores, por industrias. Yo tuve la gran suerte de caer en un equipo que era un poco multifuncional y aunque cubríamos sobre todo las empresas de construcción e infraestructuras, pues también nos iban cayendo diversos marrones que al final se convertían en oportunidades, que esto es uno de los consejos o una de las enseñanzas que yo he sacado de los relativamente pocos años que llevo de carrera profesional, que es que muchas veces cuando piensas que te está cayendo un marrón, pues muchas veces lo que te está cayendo es una oportunidad si sabes enfocarlo bien. Y entonces pues nos caían en alguna empresa de telecomunicaciones, alguna empresa de servicios, etcétera, etcétera. Y entonces ahí la industria de la gestión de activos y de la gestión de inversiones a nivel global está dividido básicamente en dos grandes grupos, lo que llamamos el sell side o el lado de la venta, y ahí estarían los analistas de los bancos de inversión, que es la parte en la que yo trabajaba en BBVA, más todos los que les apoyan, es decir, la gente de ejecución de las órdenes, la gente comercial que lleva las relaciones con los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Y luego hay un segundo grupo al que llamamos buy side o lado de la compra, ¿no? El lado comprador, por así decirlo, que son pues los fondos de inversión, los planes de pensiones, etcétera, etcétera. Toda la gente que construye carteras para sus clientes o para ellos mismos, ¿no? Depende de quién sea el que tenga el capital de las compañías que acaba invirtiendo. Genial, qué bueno. Y por decirlo así, en estos departamentos comentabas que es difícil entrar, ¿no? ¿Cuál sería el perfil típico de alguien que entra en ese departamento? ¿O qué es lo que necesita un candidato, pues como tú, que era joven? Digamos que el CFA entiendo que te ha ayudado mucho, también el máster. ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere entrar por ese camino? Se puede llegar por distintas vías y es verdad que hay, bueno, pues siempre hay universidades que tienen una bolsa de trabajo un poco más enfocada a este tipo de departamentos, pues porque antiguos alumnos suyos han acabado trabajando ahí, ¿no? Se me viene a la cabeza, pues tanto, por ejemplo, aquí en Madrid, que es lo que yo conozco, tanto ICADE como CUNEF, pues trabajan eso especialmente bien, porque tienen antiguos alumnos trabajando en banca de inversión en muchos sitios. El CFA, desde luego, pues es una manera de diferenciarte de otros competidores cuando se abre una oportunidad de este tipo. El haber pasado, bueno, hay gente que acaba llegando a estos departamentos desde departamentos de fusiones y adquisiciones, ¿no? De M&A, pues porque también dan un poco de formación sobre cómo mirar los balances y las cuentas de resultados de una empresa. En fin, hay distintas vías, ¿no? Pasar si uno tiene la oportunidad, por Londres, que tiene una industria financiera en ese sentido pues bastante más potente de la que tenemos ahí, lo cual quiere decir que hay más oportunidades abiertas normalmente, pues te puede dar la oportunidad de luego regresar a España si estás dispuesto a renunciar probablemente a parte de tu salario. Y bueno, la verdad es que son distintas vías, ya digo, se junta el haber hecho los deberes y tener una formación académica lo suficientemente buena con estar vigilando constantemente cuando surgen este tipo de oportunidades, con, pues también a veces tener el descaro de si alguien conoce a una persona que trabaja en un departamento de este tipo,
hablar con él, pedir recomendaciones, intentar estar atento, porque es verdad que muchas de estas posiciones pues muchas veces ni se publican, ¿no? y se manejan por... quiero decir que ni se publican en las webs de empleo de los bancos, o en LinkedIn o en los sitios típicos en donde uno mira, sino que también tiene mucho que ver con boca a boca y con las relaciones personales, que es algo que pues hay que ser consciente y cada uno pues intentar manejarlo como pueda, ¿no? Yo la verdad es que soy una persona que irá tirando más a tímida y ese lado pues al principio me costaba más, pero creo que no hay que tener vergüenza en desarrollarlo como una capacidad profesional más, porque ya digo, acaba abriendo puertas, porque no vale con que hayas estudiado mucho, sino que necesitas tener un poquito de suerte y a veces pues un poquito de iniciativa personal también. Sí, totalmente, me parece clave, sí. Sí, dale, Jorge. Nosotros ahí siempre tratamos de hacer hincapié en que es muy importante construir tu red de contactos, por lo que has dicho. Es que muchas de los puestos de trabajo que salen, de las ofertas que salen, es que no se publican ni en LinkedIn ni en ninguna otra parte. O sea, hay que estar muy metido en el círculo y conocer a las personas, porque muchas veces lo que tú has dicho, esto va por boca a boca y entonces al final los puestos se los llevan, pues oye, aquel que tiene y que te ha estado dando el coñazo, por así decirlo, y que sabes que está interesado en el puesto, etcétera. Así que es importante eso, tener una red de contactos y construir tu... Sí, aquel que sabes que de verdad le interesa y que de la manera que te ha llegado, pues ha conseguido hacer impacto en ti, ¿no? Y de hecho, pues muchas veces vale mucho más el saber que una persona tiene inquietudes por un tema, controla, le gusta y va a hacer cosas buenas, que el parte del currículum académico, ¿no? Bueno, obviamente, si alguien de recursos humanos o alguien de un departamento va a ver tu currículum y ahí ve el CFA o algún otro tipo de calificación, pues eso va a sumar. Pero si al final la persona del departamento con la que vas a trabajar pues te conoce y eres capaz de hacer impacto con él, pues a través de una tesis de inversión, a través de, pues obviamente él va a ser el primer interesado en tirar de ti cuando lo necesite, ¿no? Y bueno, siguiendo más por encima de tu currículum, ya, ¿cómo fuiste capaz de dar ese salto desde el sell side al buy side? Bueno, pues ahí ya quizá fue un poco más sencillo, sin llegar a ser fácil, pero era un salto algo más natural el pasar del sell side al buy side que el pasar de riesgos de mercado a la banca de inversión y al sell side. Digo que es más sencillo porque la actividad que se hace en el sell side, en la banca de inversión, en análisis de renta variable, es, entre comillas, bastante parecida, ¿no? Al final, pues es bastante parecida a lo que nosotros hacemos en el buy side, en la parte de la inversión. Según decía que es parecida, me estaba dando cuenta que bueno, hay muchas diferencias, pero quizás hay más diferencias por el enfoque que luego pues le he podido ir dando más yo y la gente con la que trabajo que las que de verdad podría aparecer en un inicio, ¿no? Digo que hay pocas diferencias en el inicio porque en el sell side yo lo que hacía básicamente era mirar empresas, eso sí, las que a mí me asignaban como tarea, y realizar informes, esos informes mandárselo a los que tenían que tomar las decisiones con una recomendación de compra o de venta de unas determinadas acciones. Y a día de hoy lo que me veo es pues precisamente al otro lado, ¿no? En la parte de el que o bien recibe los informes o bien hace los informes por su lado, que es lo que suele pasar en muchísimos casos, ¿no? Que nosotros redactamos nuestras propias tesis de inversión y hacemos nuestros propios números y somos los que tenemos que acabar tomando decisiones de inversión, ¿no? Yo, pues, cuando estaba en BBVA, en el departamento de análisis de renta variable, y era una suerte porque es un equipo de los más potentes que hay a nivel europeo, pues estaba muy contento y estaba aprendiendo muchísimo a nivel técnico, pero también es verdad que me faltaba esa parte de cierta libertad de poder elegir qué tipo de empresa quería mirar en cada lado, porque en el sell side normalmente a ti te asignan un grupo de compañías y esas son las que tienes que mirar y no te puedes salir de ahí. Creo que es muy bueno pasar por ahí porque te obliga a dedicarle mucho tiempo a determinadas compañías, a leerlas bien, a ir hasta el último detalle. Y ahí se van generando hábitos y se van generando automatismos que luego puedes aprovechar muy bien cuando pasas a la parte del buy side. Y bueno, pues básicamente
cuando yo ya hice esa reflexión personal, pues empecé a buscar oportunidades y pasa como todo, ¿no? Que hay que tener paciencia porque desde que uno empieza a buscar hasta que finalmente aparece la oportunidad ideal, pues pasa tiempo. Y en mi caso, pues pasaron unos cuantos meses y al final pues surgió esta oportunidad de Mapfre Asset Management, que es donde estoy ahora mismo, que por aquel entonces no se llamaba Mapfre Asset Management, se llamaba Mapfre Inversión y luego se le cambió el nombre más adelante, pero bueno, las personas eran las mismas. Tuve la suerte de que pues, mi perfil les convencía a ellos también dentro de un proceso de reorganización que se estaba llevando a cabo y pude dar el salto y empezar a hacer lo que de verdad me llena, que es seguir mirando compañías, seguir entendiendo negocios, con la capacidad de más o menos elegir hacia dónde me quiero orientar en cada momento, estar aprendiendo de industrias distintas pues, prácticamente cada semana o cada mes y supongo que ahí me quedaré mucho tiempo. Y Luis, una pregunta, que quizás esto le choque a nuestros oyentes. Normalmente cuando hemos entrevistado a algún gestor, pues trabaja para un fondo, pero que no está asociado, en este caso, como es a una aseguradora, que es Mapfre. Entonces, ¿podrías un poco explicar cómo está encuadrado eso dentro de Mapfre, por así decirlo? Sí, de hecho es curioso porque dentro de esta etapa de Mapfre he tenido dos subetapas, por así decirlo. Yo cuando llegué empecé a trabajar dentro del equipo que se encargaba del dinero del balance de Mapfre aseguradora, por así decirlo, que es, por explicarlo sencillo, pues cuando la gente contrata seguros paga unas primas, esas primas pues pasa a tenerla, es un dinero que pasa a tener Mapfre y ese dinero pues lo invierte para sacar una rentabilidad. Por el tipo de negocio que tiene Mapfre, casi todas esas inversiones van a renta fija porque necesitan saber cuándo van a recibir ese dinero para, según unas tablas de probabilidades y tal, pues poder luego pagar a los asegurados, pero hay una parte pequeña que va destinada a renta variable y ese es el equipo en el que yo caí, ¿no? Pero Mapfre tiene otra pata que es la de los fondos de inversión y planes de pensiones, ¿no? Cuando uno entra a una oficina de Mapfre, pues puede hacer varias cosas. Puede contratar un seguro, ya sea de vida o de no vida, y entonces paga una prima, esa parte va al balance de la aseguradora y esa parte se invierte, pero puede hacer otra cosa que es directamente pedir un fondo de inversión o pedir un fondo de pensiones y eso lo gestiona un equipo distinto, que es en el que estoy yo ahora mismo, ¿no? Pues cuando llevaba un año y pico, hice ese cambio y con la idea de empezar a gestionar unos fondos de nuevo lanzamiento dentro de Mapfre, que tienen pues quizá más que ver con la manera en la que yo entiendo las inversiones y la gestión de inversiones y en eso estamos ahora mismo. ¿Y qué característica, digamos, define tu inversión, por así decirlo? Porque yo creo que es además un tanto peculiar y puede ayudar a los oyentes a entender más tu estilo de inversión. Totalmente. Bueno, por ponerle una etiqueta que ahora mismo se puede asociar más a algunos gestores que, por suerte, pues yo creo que lo están haciendo muy bien, pues están teniendo más relevancia en España. Yo diría que es una inversión un poco más value, con ese sesgo de value investing. Luego ya dentro de eso, pues hay distintas definiciones y distintas maneras de acercarse a esa filosofía de inversión, ¿no? Básicamente es intentar entender las compañías en las que invertimos como un negocio y no simplemente como un ticket de una acción que fluctúa todos los días y que puedo ver en el mercado, sino que, oye, pues detrás de ese papelito, de esa acción, en realidad lo que hay es un negocio que hay que entender bien, tener una concepción un poco distinta de lo que es el riesgo de una inversión, que en la universidad pues a todos nos cuentan que esto del riesgo tiene que ver con la volatilidad y con lo que se mueva la acción, y yo creo que eso pues tiene poco sentido, porque en realidad, oye, a largo plazo yo lo que quiero tener es un buen negocio, con una buena situación competitiva, con un buen equipo gestor detrás, y lo que se mueva en el corto plazo la acción pues me da un poquito más igual. Y de hecho acaba siendo muchas veces lo contrario, lo utilizamos como oportunidades para entrar a precios interesantes. Y luego una tercera pata que es quizá una obsesión permanente por intentar entender la psicología del inversor, y ahí es verdad que dentro del fondo que yo gestiono, que de hecho se llama Mapfre Behavioral Fund, por esa parte de la psicología del inversor y del comportamiento, pues eso, tener una obsesión por intentar entender cuando nosotros estamos comprando una acción, qué es lo que está pensando la gente que nos la está vendiendo, y viceversa, cuando nosotros estamos vendiendo, qué es lo que piensa la gente que está comprando. Tener una continua obsesión por replantearse qué información o qué perspectiva podemos tener nosotros que no tenga el resto,
o si nos estamos perdiendo algo, ¿no? Y todo esto mezclado, pues intentando encontrar, como decían, pues nosotros tendemos a intentar buscar negocios de un poquito más calidad, aunque pues de vez en cuando también se puede intentar buscar o hacer buenas rentabilidades con negocios que no digo que sean muy malos, pero bueno, que no sean tan brillantes, y con el requerimiento siempre de comprarlo con cierto descuento sobre lo que nosotros estimamos que es el valor fundamental de la compañía, ¿no? Que eso es lo que en Value Investing se llama el margen de seguridad, que básicamente es pues lo mismo que en la arquitectura, cuando uno construye un puente y dice, pues mira, yo calculo que más o menos pueden pasar tantas personas por este puente, pero para que no se me caiga voy a dejar un margen de seguridad por si acaso en mi análisis estoy equivocado, ¿no? Pues esto del margen de seguridad y el comprar barato es básicamente lo mismo. Nosotros hacemos nuestro análisis de la compañía, intentamos estimar cuánto vale, pero como hay cosas que se nos escapan y podemos estar equivocados, pues intentamos dejar un colchón que nos proteja de nosotros mismos, que nos proteja de esos errores. Qué bueno. Y Luis, una pata que tocaste, que es la de behavioral, ¿cómo lo enfocáis en el fondo, ¿no? Porque yo creo que esto es lo que os diferencia. Yo creo que en España no hay ningún otro fondo que haga énfasis, al menos de manera tan directa, en este tema, ¿no? Sí. Pero ¿cómo lo enfocáis a la hora de saber lo que está pensando el resto del mercado, el resto de los inversores? ¿O dónde está su sesgo que les impide pues, reconocer el valor o viceversa? Porque eso es, sobre la teoría me parece relativamente sencillo, ¿no? Porque está muy estudiado, no sencillo, pero bueno. Pero sobre la práctica me parece extremadamente complejo, ¿no? Entonces no sé si quieres ejemplificarlo, pues quizás con alguna tesis sobre cómo afrontáis este tema o en general. Sí, por supuesto. Quizá por entenderlo mejor, yo siempre empiezo explicando lo que no hacemos, que es no tomamos decisiones automáticas, porque es verdad que hay muchos fondos behavioral o que miran la psicología del comportamiento en Estados Unidos, en realidad no muchos, hay 4 o 5. La gama no es muy amplia, pero hay unos pocos y todos se centran en hacer inversiones, ¿no? Plantean sus posibles reacciones a noticias negativas o movimientos que ellos consideran que responden a esos patrones que ha estudiado la economía del comportamiento y ejecutan las órdenes de manera automática, ¿no? Ese lado pues, igual funciona, pero no es el que nosotros vemos que tiene más interés ni el que más nos gusta, ¿no? A nosotros nos gusta combinar la parte de entender la psicología del inversor con un buen análisis fundamental de los negocios de las compañías, entender cómo gana dinero una compañía, quién es la gente que lo está gestionando y qué incentivos tiene esa gente, ¿no? Entonces, la parte de cómo diseñar el proceso de inversión en función a lo que nos enseña la economía del comportamiento, nosotros la dividimos en 2 patas, ¿no? Una que es hacia afuera, cómo intentar aprovechar los sesgos o los errores de conducta que puedan tener otros inversores, ¿no? En el mercado en general, y que eso nos pueda llevar a identificar oportunidades de inversión. Y luego está la segunda pata, que es hacia adentro, ¿no? Cómo diseñar el proceso para nosotros no caer en esos errores, porque al final el estudiar los sesgos del comportamiento pues no te libra de ser un ser humano y estar expuesto a ellos. Necesitas diseñar tu proceso de inversión poniendo trampitas o guías a tu cerebro para que no caiga en los errores, porque el cerebro humano, que es la estructura pues, más compleja conocida, pues no se diseñó para tomar decisiones que tienen que ver con tu dinero. Se diseñó y se programó hace miles de millones de años para tomar decisiones que tenían que ver con la mera supervivencia. Y ahora esa misma herramienta la tenemos que utilizar para tomar decisiones que tienen que ver con nuestro dinero, nuestras inversiones, y esas son decisiones altamente emocionales. Y en ellas la manera en la que está diseñado nuestro cerebro, lejos de ayudarnos, es todo lo contrario. Muchas veces es el principal enemigo a la hora de que tomemos buenas decisiones. Y por poner algún ejemplo de lo que comentabas, pues a la hora de ver qué tipo de situaciones llevan al mercado a situaciones de ineficiencia, ¿no? A cometer errores en la valoración de determinadas compañías, pues nosotros hemos identificado varias estrategias que vienen del estudio de la economía del comportamiento y que creemos que nos dirigen la mirada hacia situaciones en las que luego ya así remangándonos, rascando y mirando las compañías podemos encontrar determinadas oportunidades, ¿no? Pues, por ejemplo, una de ellas es lo que comentaba antes, la sobrereacción a noticias negativas, ¿no? Está probado y demostrado que los seres humanos tendemos a sobrereaccionar de manera exagerada a las noticias negativas, ¿no? Y con las noticias positivas pasa al revés. Normalmente hay infrarreacción y tardamos más en reaccionar, ¿no? Mientras que las noticias negativas viajan rápido, las noticias positivas normalmente viajan despacio. Y pues bueno, construyendo
métodos de búsqueda en función a esas dos conclusiones de la economía del comportamiento, pues podemos dirigir la mirada hacia grupos de empresas en las que podemos encontrar oportunidades. Luego, pues yo qué sé, pues, intentar encontrar vendedores forzados también, ¿no? Y dentro de eso, pues los spin-off quizás sea un área, los spin-off, para explicarlo para la audiencia, empresas cotizadas que segregan una división más pequeña y la ponen a cotizar por separado, pues ahí normalmente pues, se ha estudiado que puede haber más ineficiencias y tenemos 3-4 ejemplos dentro del fondo. También intentar aprovechar narrativas de mercado, ¿no? Pues el coche eléctrico, Amazon, etcétera, etcétera, pues llevan muchas veces a que a muchos grupos de empresas se las meta todas en el mismo saco y se piense que su negocio se va a destruir, y eso pues muchas veces no sea así. Esto sería más o menos la primera parte, que es la de intentar aprovechar ineficiencias de mercado, y luego está la segunda, que es cómo protegernos. Y ahí, pues si queréis, vemos algún ejemplo, ¿no? Pues, sí, claro que sí. Sí. Pues, por ejemplo, intentar turnarnos mi compañero Michael Morosi y yo para hacer de abogado de diablo, y una vez que construimos una tesis de inversión, pues destruirla. Eso hace que tengas que tomar la perspectiva del que está en el otro lado y ver cómo podrías atacar la compañía que estás intentando comprar, ¿no? Eso lo comenta aquí, pues no somos los únicos que utilizamos este método, ¿no? La gente de Oros, por ejemplo, a la que nosotros admiramos y tenemos muy buena relación con ellos, pues sabemos que hacen esto también. Otra opción es también, otra cosa que también hacemos es elaborar un checklist, ¿no? Tenemos un checklist de cosas que pedimos a la hora de hacer una inversión, sobre cuál es nuestro grado de conocimiento de esa compañía y sobre cuáles son las características que nosotros le pedimos a una empresa para que sea una buena inversión. Y antes de tomar la decisión de invertir, pues repasamos que todo esté en ese checklist, ¿no? Igual que los pilotos de avión, pues repasan su checklist antes de ponerse a volar, porque es una manera un poco más objetiva de ver si cumple todas las condiciones que tú has ido enumerando cuando tenías un buen estado mental, ¿no? Luego, otra cosa que nos gusta hacer bastante es salir de nuestra burbuja del mundo de la gestión y de las inversiones y hablar con gente que está en otros ámbitos, ¿no? Hay un consejo asesor dentro del fondo en el que hay, pues, desde profesores universitarios a un neurólogo que está en un hospital, a una persona que es un antiguo militar que ahora está en temas de ciberseguridad, y bueno, pues te aportan perspectivas distintas a las de la gente que estamos todo el día en gestión y todo el día leyendo, pues quizá las mismas fuentes de información. Y luego, qué bueno. por último, le damos también bastante importancia a tomar las decisiones de inversión en el estado mental adecuado, ¿no? Pues si uno ha tenido un día malo o ha discutido en casa o simplemente le duele la cabeza, pues no es el mejor momento para tomar una decisión de inversión, ¿no? Creemos que hay que dedicarle muchas horas a esto, y lo hablábamos, es un trabajo que si no te gusta, pues mejor no meterte, porque requiere muchas horas, pero quizá también obligarnos a sacar algo de tiempo durante la semana, pues para hacer algo de deporte, para dormir. Tampoco dormimos mucho, pero más o menos bien, ¿no? Unas horas que te permitan estar descansado. No, digo lo de no mucho porque Michael tiene dos niños pequeños, yo otro, y bueno, claro, siempre te resta un poco, ¿no?, de tiempo. Pero bueno, todo ese tipo de cosas. Y luego la verdad es que en eso ayuda bastante el no ser solamente una persona la que tome decisiones de inversión, sino ser dos. Y luego ahí hay otro tema que a nosotros nos viene de manera natural, y es que se ha comprobado que cuando uno intenta argumentar en un idioma que no es el suyo, pues acaba siendo mucho más racional, porque no nos dará tiempo, pero eso queda para otro programa, no hablar de Daniel Kahneman y de la manera, el premio Nobel de Economía, que fue un psicólogo y que explicaba la manera en la que pensamos, ¿no? Tenemos en nuestra cabeza un sistema 1, que es mucho más intuitivo, racional, emocional, y un sistema 2, ¿no?, que es el con el que deberíamos tomar las decisiones de inversión, que ya sí es más racional, pero requiere esfuerzo activarlo. Pero está comprobado que cuando uno intenta expresarse en un idioma que no es su lengua materna, pues evita más el que se active ese sistema 1 más intuitivo y más emocional, y logra, pues, activar más ese sistema 2, que es más racional y que te lleva a tomar las decisiones de manera un poco más reposada, que es como tiene que ser en las inversiones a largo plazo. Qué bueno, Luis. O sea, esto yo no lo sabía, la verdad que me parece, vamos, brillante. Sí, muchas gracias. Hombre, hay también work in progress, como dicen los ingleses, ¿no? Porque en todo esto nos está ayudando un consejo asesor que tenemos, en el que, pues, tenemos la suerte de contar con gente de primer nivel, y por ejemplo, Pedro Reiviel, que es un profesor de economía del comportamiento en ESADE y que
hizo su doctorado en Reino Unido y da clases en la Universidad de California, San Diego, donde curiosamente comparte despacho algún mes con Richard Thaler, con el Premio Nobel de Economía. Pues una de las cosas en las que estamos trabajando es que, por ejemplo, Pedro pues venga durante unos días a observar cómo trabajamos Michael y yo e intente refinar este proceso de inversión y ver qué tipo de cosas hacemos y cuáles hacemos mal desde un punto de vista de la economía del comportamiento. Y a alguien que quiera profundizar un pelín más en la economía del comportamiento, ¿qué libro le dirías que se leyera? Y esta es una poco... Va con trampa, ¿no? Es votante, ¿no? Trampa. ¿Qué libro tendría que leerse? Pues voy a hablar un poco en primer lugar del libro en el que he tenido la suerte de colaborar, ¿no? Que es El cerebro del inversor, de Pedro Bermejo. Pedro Bermejo es neurólogo en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, y es también presidente y fundador de la Asociación Española de Neuroeconomía, y es una persona que bueno, pues, muy particular, ¿no? Un neurólogo de hospital que se acabó interesando por el mundo de la inversión y que se interesó por el mundo del value investing y vio que muchas de las cosas que se contaban en los círculos de la inversión en valor pues tenían mucho que ver con lo que él había estudiado desde un punto de vista científico, ¿no? Médico, que es esa importancia vital de la psicología y de cómo está diseñado nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones. El cerebro del inversor es un libro que tuvo su primera edición en el año 2015 y el año pasado, el año 2018, pues sacamos una edición revisada en la que yo tuve la suerte de escribir un par de capítulos y colaborar en partes de otros capítulos para intentar llevarlo un poco más hacia ese lado profesional de las inversiones y de la filosofía de inversión en valor. Y no lo digo porque haya colaborado yo, pero yo creo que en castellano pues quizás sea un poco la referencia a la hora de explicar la importancia de la psicología del inversor y las trampas que nos puede llegar a poner nuestro cerebro. Y totalmente. Más allá de allí, pues oye, hemos hablado antes de Daniel Kahneman y su Pensar rápido, pensar despacio, que es un libro que lo que pasa es que es muy largo, pero muy, muy interesante. Y Richard Thaler, por supuesto, el Premio Nobel de Economía del año 2017, pues tiene dos libros, uno que es Nudge, que se tradujo al español como Un pequeño empujón, que habla más de la economía del comportamiento orientada al diseño de políticas públicas, y tiene otro libro que a mí me resultó bastante más entretenido y quizás sería el que recomendaría, que se llama Misbehaving, es un pequeño juego de palabras en inglés, y no solo es un tratado de economía del comportamiento, sino que habla también desde un punto de vista biográfico de cómo a Richard Thaler, que posteriormente le dieron el Premio Nobel de Economía, le costó mucho ser aceptado dentro de la comunidad académica, porque la economía tradicional pues se negaba a aceptar esos avances de la economía del comportamiento. Y en español creo el libro se tradujo como algo así como Todo lo que sé o todo lo que aprendí sobre psicología económica, me parece que es. Que por cierto, creo que hay un podcast, si no me equivoco, de nuestros amigos de Value Investing FM en el que salen Pedro Bermejo y Pedro Reibiel. Así que lo recomiendo a todos porque me acabo de acordar ahora que lo escuché, pues no sé, a la cosa de creo que 2 o 3 meses salió ese podcast, no me acuerdo ahora, y sublime, vamos. Os podéis introducir a través de este podcast al tema y bueno, por supuesto el libro, seguro que es súper interesante. Muy, muy recomendable ese podcast, la verdad. Y aprovechamos para mandarle un abrazo, ¿no? A Paco y a Adrián. Sí, por supuesto, vamos. Y luego también hemos comentado ahí de universidades de CUNEF, de ICADE, todo eso, o sea, es que no está en el currículum de esas universidades que se supone son top, por así decirlo. O sea, economía del comportamiento es algo que no se toca o se toca muy de refilón, cuando realmente, mira, es que estamos viendo ya premios Nobel pues que se basan precisamente en eso, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí la universidad pues tiene un trabajo por delante bastante fuerte, porque uno sale de la universidad pensando que la economía es totalmente distinta a lo que luego la realidad te indica, ¿verdad? Sí, tardará porque cambiar esas dinámicas pues lleva tiempo. Afortunadamente, pues con todo el apoyo que se ha tenido con los últimos premios Nobel que se han dado a la economía del comportamiento, que son varios, pues va calando poco a poco y cada vez hay más gente que se interesa y bueno, lo que pues lleva su tiempo. Nosotros estamos intentando también poner nuestro granito de arena, y aquí cuando hablo de nosotros pues ya es un grupo más amplio de inversores, y hace poco fundamos lo que se llama el Instituto de Neuroeconomía e Inversión en Valor. Ahí somos 4 socios y lanzamos junto con ICADE Business School y con Value School
pues sí, una de las universidades que desde mi punto de vista mejor hacen este tema y que de hecho fue la primera en tener un grupo de investigación en Behavioral Finance en España, y Value School, pues que lo conocerán muchos de nuestros oyentes, el gran referente en formación en Value Investing en España. Pues hemos lanzado un programa que pues humildemente es el que a nosotros nos hubiera gustado estudiar cuando empezamos en esto, ¿no? Y que pues pone a la disposición del alumno lo que en nuestra opinión son las 3 patas principales que uno necesita a la hora de invertir, que es un buen marco conceptual económico, también la economía del comportamiento y ese análisis de la psicología del inversor en segundo lugar, y en tercer lugar pues las herramientas teóricas y prácticas para saber comprender bien unos estados financieros de una empresa, entender un negocio, rascar, montar una tesis de inversión, y eso pues de la mano pues de los gestores de Oros, Cobas, Valentum, de Pedro Bermejo, de Rodrigo Utrera de BVA, de Artur Ballester de CaixaBank, bueno, de Pablo Martínez de Amiral Gestión, pues oye, de la gente top y con clases magistrales de Francisco García Paramés, de Iván Martín de Magallanes. También dará una clase Diogo de Magallanes dentro del programa, conferencia magistral también de George Atanasakos, que es el director de la Escuela de Value Investing de Toronto y quizás una de las más relevantes a nivel mundial. Pues oye, estamos bastante contentos. Aquí es verdad que pues oye, soy juez y parte, ¿no? En el sentido de que yo recomiendo este curso y es verdad que lo estamos lanzando nosotros y que yo soy parte implicada en ello, pero es que de verdad hemos intentado diseñarlo de la manera que a nosotros nos hubiera gustado que hubiera estado diseñado un programa cuando empezábamos. Así que pues tenemos bastante ilusión y estamos bastante contentos con cómo ha quedado. Qué bueno, qué bueno. O sea, vamos a tener un programa directamente enfocado al value investing y con gente súper top entre el profesorado, la organización, vamos. Sí, de hecho, el nombre del programa, por decirlo, es el Programa Ejecutivo en Inversión en Valor y Finanzas del Comportamiento, con lo cual ya el propio título del programa abre las 2 vías, ¿no? No solo la de la inversión como tal, sino también la de las finanzas del comportamiento, que quizá era algo en lo que ningún otro programa había puesto tanto énfasis, entre otras cosas, pues porque Pedro Bermejos hay uno en España y es difícil conocerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, tenemos la suerte de que él vaya a coordinar esa parte y pues oye, que también pues en la parte de economía pues probablemente poca gente haya que lo explique mejor que Juan Huerta de Soto y que Alberto Matellán, ¿no? Juan Huerta de Soto de Cobas, Alberto Matellán, el economista jefe de MAFRE, que explican un poco lo que decíais precisamente antes, que es lo que te cuentan de economía en la universidad y en contraposición a eso, qué es lo que necesitas saber cuando te enfrentas a decisiones de inversión realmente. Qué bueno, qué buena pinta tiene este programa. O sea, que todo el mundo busque en Google el programa ejecutivo, inversión en valor. Creo que ya saldrá así y sí, que se informe. Solo una duda para que nos estés escuchando. ¿Este programa va enfocado a gente que quizás acaba de terminar la carrera o a alguien que ya tiene una cierta experiencia en el sector financiero o en algún otro sector y quiere dar el salto aquí? ¿Cuál es el enfoque en este sentido? Pues mira, para nosotros mismos es una pregunta que nos volvemos a hacer muchas veces. Y te explico por qué. Porque al ser un programa enfocado en algo tan particular como la inversión en valor y la economía del comportamiento, que no se da en las universidades y que no se aplica en la mayoría de los puestos de trabajo, por desgracia, hay bastante variedad en cuanto a la gente a la que le puede llegar esto, ¿no? Hay gente muy joven que está en los últimos años de carrera. Eso sí, pedimos como requisito que se haya terminado la carrera o que se vaya a terminar este año. Pues hay gente que en esos años ya ha desarrollado la inquietud suficiente y ha estado leyendo a Benjamin Graham, a Peter Lynch, a Daniel Kahneman, que hablábamos de la economía del comportamiento, a Richard Thaler, etcétera, etcétera, y tiene ya pues cierto bagaje y ha dado las nociones de contabilidad básicas. Y luego hay otra gente que descubre esa afición de manera más tardía, ¿no? Y ya digo, es difícil discriminar, porque sí pensábamos que el tener un par de años de experiencia profesional pues puede ser bueno, como en casi cualquier programa de formación de posgrado, ¿no? Pues cuando uno ha pasado un par de años trabajando, pues sabe más o menos, o va sabiendo más o menos lo que le gusta, lo que no le gusta, pero creo que es un programa que por su naturaleza es difícil de cerrar en ese sentido, porque puede ser muy aprovechable por gente que es joven, que ha desarrollado esa inquietud muy rápido y que tiene ya los conceptos básicos de contabilidad que se necesitan,
y puede ser también aprovechado por gente que lleva varios años trabajando y que igual quiere reorientar su carrera. Ok, perfecto. Pues yo creo que con esto ya podemos cerrar. Seguro que seguiremos aquí hablando pues, de inversión y de behavioral finance y de miles de cosas todo el día, pero el tiempo es oro, ¿no? Y seguro que tienes muchísimas cosas que hacer, así que no te entretenemos más. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir todo lo que sabes y que vaya genial pues todos los proyectos, tanto este nuevo máster como el fondo, como bueno, todos los proyectos personales que tengas en marcha. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Genial, pues oye, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Pues es verdad que el tiempo es oro, pero la verdad es que participar en cosas como esta es un auténtico placer, ¿no? Ojalá cuando yo tenía la edad de tomar este tipo de decisiones, pues hubiera habido iniciativas como las que estáis teniendo vosotros, y os iba a desear suerte, pero estoy convencido que no la vais a necesitar, porque os va a ir muy bien. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a vosotros.